Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es el video de que corresponde a la actividad número 4 del bloque 3, que tiene como título Razones trigonométricas 1. Entonces, en este video vamos a explicar qué son las razones trigonométricas para que puedas contestar tu actividad. ¿Sale? Vamos a tratar de hacerlo de la forma más sencilla, más clara posible. Bueno, entonces, bien. Aquí te he dibujado 4 triángulos de diferentes tamaños, pero todos ellos son semejantes. Ya habíamos platicado en la actividad pasada, en las actividades pasadas, qué significa que sean semejantes, ¿no? Semejantes quiere decir que tienen la misma forma, pero un tamaño diferente. La misma forma, pero un tamaño diferente. Ahora, si tienen la misma forma, ya sabemos que sus 3 ángulos miden lo mismo. Esa es una característica de los triángulos semejantes. Tienen la misma forma, por lo tanto, sus ángulos miden lo mismo y sus lados son proporcionales. Entonces, este ángulo de aquí, ya te lo marqué yo, que en los 4 casos mide 90 grados. Este ángulo de aquí, te lo voy a marcar y te voy a poner que mide 30 grados. 30 grados, entonces este también mide 30 grados, este mide 30 grados y este mide 30 grados. ¿Por qué? Porque son semejantes, ¿verdad? Y este de acá de arriba, ¿cuánto mide el tercer ángulo? A ver, si este mide 90, este mide 30, ¿cuánto mide este de acá de arriba? Estoy seguro que ya sabes la respuesta. ¿Cuánto es? 60 grados, ¿verdad? Muy bien. ¿Y por qué 60 grados? Pues porque recordarás que en cualquier triángulo, cualquiera que sea, la suma de sus 3 ángulos internos nos da 180 grados. Entonces, si este mide 90 y este mide 30, pues este forzosamente mide 60 grados. Y por lo tanto, pues este de aquí también mide 60 grados, este mide 60 grados, este mide 60 grados. Bueno, todo eso que te acabo de explicar ahorita ya lo hemos platicado en clases anteriores. Los triángulos semejantes, sus ángulos son los mismos y sus lados son proporcionales. Esto ya lo habían estudiado los griegos hace más de 2000 años. Y no solamente se dieron cuenta de esto, sino que ese análisis lo llevaron a un nivel más alto y desarrollaron algo que se conoce como razones o funciones trigonométricas. ¿Y en qué consiste eso de las razones o de las funciones trigonométricas? Bueno, te lo explico. Ellos hicieron un análisis del triángulo, pero únicamente basándose en el estudio de uno de sus ángulos agudos, o sea, uno de estos ángulos. Por lo tanto, este ángulo de aquí, por el momento, no lo vamos a tomar en cuenta. Este ángulo de aquí, como no vamos a estar trabajando con él, pues lo vamos a omitir. Entonces, ellos analizaron la relación que había entre la medida de los lados de un triángulo y su ángulo. Y a esas relaciones le llamaron razones trigonométricas. ¿Sí? Para ello, lo primero que hay que saber o lo primero que hay que determinar es el nombre de cada uno de los lados. Cuando vimos teorema de Pitágoras, ustedes recordarán que dijimos que el lado que estaba enfrente del ángulo de 90 grados, a ese lado le llamamos hipotenusa, ¿verdad? Que lo voy a representar con la letra H. Y dijimos que estos otros dos eran catetos. Este era un cateto y este era otro cateto. Pero ahora nos va a interesar distinguir este cateto de este de acá. ¿Y cómo vamos a hacer esa distinción? Bueno, la vamos a hacer en base al ángulo con el que estamos trabajando. Este lado de aquí le vamos a llamar cateto opuesto. ¿Por qué cateto opuesto? Pues porque precisamente está
opuesto o enfrente del ángulo con el cual vamos a trabajar, que es el ángulo de 30 grados. Por lo tanto, a este lado le vamos a llamar CO, cateto opuesto. Y este otro lado de aquí le vamos a llamar cateto adyacente. Adyacente quiere decir pegado, unido, ¿sí? Entonces, como este está unido al ángulo con el cual vamos a trabajar, este lado va a ser el cateto adyacente. Este que está enfrente del ángulo con el que vamos a trabajar es el cateto opuesto. Y bueno, de este lado de aquí, que es el más largo y que está enfrente del ángulo de 90 grados, es la hipotenusa, ¿sale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que definir, que tenemos que entender. Para cada uno de estos triángulos, pues tendríamos lo mismo. Este sería la hipotenusa, este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Aquí esta sería la hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Y aquí esta sería la hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. Y bueno, voy a borrar en todos el ángulo de 60 grados, porque como ya habíamos dicho, con el ángulo que vamos a trabajar es con el de 30 grados. Entonces, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto con respecto al ángulo de 30 grados. Y lo mismo ocurre aquí y lo mismo ocurre acá. ¿Sale? Bueno, pues los griegos se dieron cuenta de que no importaba el tamaño del triángulo, si era un triángulo rectángulo y tenía un ángulo, por ejemplo, en este caso de 30 grados, no importaba el tamaño, si ellos dividían, por ejemplo, el cateto opuesto entre el cateto adyacente en este triángulo, obtenían lo mismo a que si dividían el cateto opuesto y el cateto adyacente aquí, o si divides aquí opuesto entre adyacente, o si divides aquí opuesto entre adyacente, o sea, en cualquiera de los triángulos, si tiene un ángulo de 30 grados, si divides tú el cateto opuesto entre el cateto adyacente, siempre obtienes el mismo valor. Y a eso le dieron un nombre. ¿Qué nombre le dieron? Ah, pues le dieron el nombre de tangente. Tangente. Y la tangente se representa así, tan. ¿Sí? Y es igual a dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y aquí te voy a poner una letra que parece así como un pescadito, pero que es la letra griega llamada alfa. En matemáticas, para representar ángulos se utilizan generalmente letras griegas. Entonces, esta que ves aquí es alfa. Entonces aquí dice la tangente de alfa es igual a dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y esta es la primera función trigonométrica que vamos a trabajar. ¿Sí? Vuelvo a repetir por si no te ha quedado claro. ¿A qué se le llama tangente? Bueno, la tangente de un ángulo, la tangente de alfa, no es otra cosa que dividir el cateto opuesto del triángulo entre el cateto adyacente de ese mismo triángulo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo aquí quisiera calcular la tangente de 30 grados, o sea, la tangente de este ángulo, tendría que dividir lo que mide el cateto opuesto, lo que mida este lado, entre lo que mida este lado. ¿Sí? Pero resulta, les vuelvo a repetir, que podría ser la medida de este lado con la de este, o podría ser la medida de este lado con la de este, o podría ser la medida de este con esto. O sea, aplica para cualquier triángulo rectángulo que tenga un ángulo de 30 grados. En cualquier triángulo, sea el triángulo que sea, si es rectángulo y tiene un ángulo de 30 grados, si tú divides el cateto opuesto entre el cateto adyacente, vas a obtener el mismo valor siempre.
Y a ese valor se le llama tangente de 30 grados. Entonces, la actividad que te estoy dejando para esta semana, ¿en qué consiste? Pues consiste en que tú completes 3 tablas. La primera tabla es calcular la tangente para diferentes ángulos. Yo te pongo ahí, te voy a poner la primera parte de la tabla, que es alfa, tangente de alfa, cateto opuesto y cateto adyacente. Así está la tablita. Y luego, la primera línea es un alfa, o sea, un ángulo de 5 grados. En vez de pensar que tenemos 30 grados, vamos a pensar que el ángulo de aquí es 5 grados. Y yo te estoy pidiendo que me calcules cuál es el valor de la tangente. Y para sacar el valor de la tangente te estoy dando, vamos a borrar esto, ya no lo vamos a necesitar por el momento. Vamos a dejar únicamente ese triángulo. Para sacar la tangente de 5 grados, ya no estamos pensando aquí que son 30 grados. Estamos pensando aquí que son 5 grados. Yo te estoy dando cuánto mide el cateto opuesto y cuánto mide el cateto adyacente. Por ejemplo, para esa primera actividad, ahí dice que el cateto opuesto mide 9.62 y el cateto adyacente mide 110. Entonces la medida de este lado sería 9.62 y la medida del cateto adyacente sería 110. Como es un ángulo así muy cerrado, muy pequeñito, este lado es mucho más largo que este de aquí. Este realmente es muy cortito, ¿sí? ¿Cómo sacas entonces la tangente de 5 grados? Ah, pues muy fácil. La tangente de 5 grados va a ser igual a dividir lo que mide el cateto opuesto, 9.62, entre lo que mide el cateto adyacente, 110. Haces esa división y listo. Ya tienes el valor de la tangente. Vamos a hacer la división. A ver, ya fui por mi calculadora. Yo divido 9.62 entre 110. Aquí está, a ver si se logra ver. 9.62 entre 110 nos da 0.087. Entonces, la tangente de 5 grados es 0.087. Quiero que me escribas aquí, en el valor de la tangente, los 3 decimales, los 3 primeros decimales después del punto. Casi todos los valores te van a dar valores infinitos, o sea, decimales infinitos. Entonces nada más déjame los 3 primeros decimales, ¿sale? Y ya estaría completada esa línea. La segunda línea es sacar la tangente, pero ahora de 10 grados. Y para eso te estoy dando el valor del cateto opuesto y del cateto adyacente. El cateto opuesto para un determinado triángulo es de 14.1 y el cateto adyacente mide 80. Entonces ahora estamos pensando que estamos trabajando con un triángulo cuyo ángulo es de 10 grados, que su cateto opuesto mide 14.1 y su cateto adyacente mide 80. ¿Cómo sacas la tangente de 10 grados? Pues tangente de 10 grados va a ser igual al valor del cateto opuesto, que en este caso son 14.1, entre el valor del cateto adyacente, que son 80. 14.1 entre 80, a ver, vamos a ver cuánto nos da. 14.1 entre 80, eso nos da 0.176. Entonces, el valor que yo espero que me pongas aquí es 0.176.
Y así tienes que completar tu tablita. Esa es la primera parte del trabajo, que en realidad es muy parecida a las otras dos tablas. Nada más que en las otras dos tablas, en vez de manejar tangente, manejamos otras dos razones trigonométricas. Pero bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Hay algunas líneas, como por ejemplo la de 40 grados. En la de 40 grados, yo te doy cuál es el valor de la tangente de 40. Te digo ahí que la tangente de 40 es 0.839. Y te doy el valor del cateto adyacente, 47.7. Y lo que no te doy es esta. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? O sea, haz de cuenta que yo ya te estoy dando el resultado. Te estoy dando el cateto adyacente, de aquí de abajo, y te estoy preguntando cuánto valía el de arriba. Pero bueno, pues eso tú ya sabes cómo resolverlo, ¿no? Nada más piénsalo un poquito ahí y verás que fácilmente se puede resolver, ¿sabes? Entonces, eso es lo que tienes que hacer para la primera tabla de tangente. Pero las otras dos son muy parecidas. ¿Qué es lo único que cambia? La razón trigonométrica. En la segunda tabla, en vez de trabajar con tangente, vas a trabajar ahora con otra función trigonométrica que se llama seno. Seno, que se representa seno. Aquí dice, el seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Ojo con eso. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente y el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Sale? Entonces en la tablita que tú tienes que completar, pues aquí ya no es tangente, ¿verdad? Aquí lo que aparece es el seno de alfa. Y los datos que necesitamos conocer son el cateto opuesto y la hipotenusa. Ya no el cateto adyacente. Y entonces, pues la idea es la misma. Yo te voy a dar, por ejemplo, para 5 grados, que el cateto opuesto mide en 5 grados, mide 9.58 para un determinado triángulo. Y la hipotenusa mide 110 otra vez. Y te pregunto, ¿cuál es el valor del seno? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues fácil, ¿no? El seno de 5 grados va a ser el cateto opuesto que mide 9.58 entre la hipotenusa que mide 110. Haces tu división y ya obtienes el valor del seno de 5 grados. Y así vas completando la tablita. La tercera tabla es muy parecida a esta, pero la función trigonométrica que se maneja ahora ya no es seno. La función trigonométrica se llama coseno, que se representa como cos. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, en tu tablita ahora aparece coseno de alfa. Y te doy el cateto adyacente y la hipotenusa. Por ejemplo, la primera línea de esa, tenemos que el cateto adyacente mide 109.6 y la hipotenusa mide 110. ¿Y qué tienes que hacer para calcular el coseno de 5 grados, que sería el primero? Pues dividir el cateto adyacente, que son 109.6, entre la hipotenusa, que son 110. Haces tu división y eso sería el coseno de 5 grados. Luego haces tu división de los otros dos valores para sacar el coseno de 10 grados. Y así sucesivamente.
Básicamente ese es el trabajo que hay que hacer, ¿sale? A mi parecer es muy sencillo. Las divisiones las puedes hacer con una calculadora. En algunos casos necesitarás hacer multiplicaciones en vez de división. Pero básicamente eso es todo el trabajo. De todos modos, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, pues puedes consultármela, ya sea por Classroom o por el WhatsApp, y en cuanto me sea posible, estaré atendiendo tu duda, resolviéndola. ¿Sale? Bueno, pues que estés muy bien. Espero que el video te sea de mucha ayuda. Y en cuanto tengas tu actividad, espero que me la envíes. ¿Sale? Nos estamos viendo. Hasta luego.